Volvemos. Entonces, eh, tenemos esta figura, ¿no? Y me están pidiendo el área, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Área. Ya está. Ahora, por ahí dijeron hacer trazos. Ya. Cuando uno dice hacer trazos o formar figuras, quiere decir que hay que formar figuras conocidas. Una de ellas son el triángulo, o sea, dentro de esta misma figura, yo tengo que formar triángulos, trapecios, rectángulos, qué sé yo, hexágonos, qué sé yo, que siempre y cuando deben ser regulares. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿alguien puede decir por dónde empezamos? A ver, nos dan esa figura, ya. ¿Por dónde Profe, del empieza? punto C al punto F. Ya, del punto C al punto F, ¿ya? Entonces vamos a trazar a su compañero en esa propuesta y vamos a decir del punto C al punto F, ¿ya? Ya está. Muy bien. ¿Y por qué dijiste del punto C o del vértice C al vértice F? Porque uniendo esos puntos se puede formar un trapecio. Ya, a ver, vamos a ver, porque hemos estado hablando en estos días que cuando yo hago un trazo, tengo que saber, un ratito, a ver, vamos a ver, Nicolasa Inés. Buenos días, tu apellido, para ir anotando, tu apellido, un favor, si no hay micrófono, envía un mensaje por el chat o algo parecido, tu apellido, a ver, para anotar tu apellido, Nicolasa, para pasar, Guillén, profesor, disculpe la tardanza, estaba tomando medicina. Guillén, del quinto B, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya, muy bien, pasamos. Entonces, mire, cuando ustedes hacen un trazo, tienen que decir que esa figura que tú estás formando debe ser conocida y debe tener sentido, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, si es un trapecio, entonces, ¿qué debo conocer yo del trapecio? Su área. El área del trapecio, ¿a qué es igual, jóvenes? A ver, Base mayor menos Base mayor base menos mayor base más base menor menor por por altura y altura sobre sobre 2. 2. ya está. A ver, ya. Muy bien. Entonces, a ver, conozco su base menor, a ver, y tiene que, esa línea que yo voy a contabilizar sobre este fondo cuadriculado, tiene que tener sentido, ¿sí? A ver, empiezo acá, de A hasta B, que es la base menor. A ver, una unidad, dos, tres, cuatro. O sea, está sobre esa misma línea. Entonces es cierto. Vamos con el siguiente. La base mayor. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, está teniendo sentido. Ahora vamos a ver la altura. La altura sería desde este vértice B hacia el lado que se ha trazado esa línea negrita o el segmento CF. ¿Cuánto es? 1, 2, 3. Pero yo quiero verificar al otro lado si también tiene la misma altura. 1, 2, 3. Ah, está bien. Entonces conozco su base menor, su base mayor también y la altura. ¿Para qué? Para poder hallar esta área que está pintada o sombreada. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, cada paso que ustedes vean no es por gusto, sino hay que hacerlo pensando lo que estamos conversando ahorita. ¿Sí? A ver, voy a ver quién está. Ya. Muy bien. Entonces, ya estamos ahí. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vivas? ¿Alguna Profe, pregunta? una Dime. pregunta. En caso de que unamos el punto B con el D, ¿se forman dos triángulos, pero se sigue contando el área del trapecio o ya se quita el área del trapecio? A ver, O sea, a necesariamente ver, se tiene que mantener esa área. a ver. Me dices del vértice B al vértice D.
Sí, ¿no? Asensio, Sí, 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 ya, sí. allá. Entonces, Asensio dice, vamos a ver, voy a trazar, a ver, un ratito, del vértice B al vértice D, ¿ya? Ya lo tracé. Ahora, su compañero dice, si considero a este triángulo que se ha formado de BCD, y si también lo voy a contabilizar a esta área que de repente ya había, Leo, pongamos. No, ya no se puede. ¿Por qué? Porque estás usando esta área, un ratito esta manito un poquito, últimamente si le doy se me va ¿cómo se llama? Esta pantalla. A ver, pues un ratito, disculpa. ¿Dónde estoy? Mira, del vértice B al vértice C y a este otro puntito que le podemos dar un nombre diferente a los demás, ya tienes que es parte de esta área. Pero si tú lo quieres contabilizar esto como una área y lo hallas, no se puede. ¿Por qué? Porque ya hay una parte de este trapecio que ya está hallado. Lo más bien lo que tendrías que hallar sería este otro pedacito. O sea, de aquí formas un vértice calculando la distancia y ahí trazas, ya muy independiente del trapecio que ya se ha señalado anteriormente. O sea, no podrías hacer ese trazo, digámoslo, ¿sí? No se podría, ¿sí? En ese caso no se podría. Entonces voy a retroceder, ya está. Entonces ya tengo mi trapecio, ¿bien? ¿Cuál sería el otro lado? ¿Cuál sería el otro trazo? Profe, Yo creo que F, F perdón. con D, A ver, F, con D. F con la letra D. Vamos. Vamos a hacer el trazo F y D. Vamos a ver. Ya está. Desde F a D. Ya. Ahí está mi trazo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué se formó? Un triángulo. Otro triángulo. Ah, ya. Muy bien. Ahora hay que analizar si lo que voy a hallar es el área del triángulo. Tiene sentido con. Entonces, ustedes saben que el área del triángulo, ¿a qué es igual? Fácil. ¿El triángulo a qué es igual? Base por altura sobre 2. Muy bien. Entonces empiezo. A ver, este triangulito primero de F, E, D. ¿Tiene la base? Sí. Ahí está. 2, 4, 6. ¿Tiene la altura? También. ¿Ya? Ahí está. Base por altura y luego el resultado entre 2. A este lado, algunos, incluso de este lado también tiene que tener una medida. Entonces, para poder. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora pasa al otro triángulo que se ha formado en este lado. A ver, ¿tendría sentido, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver, a ver, a ver. A ver, jóvenes, espero sus opiniones. Ya tengo dos áreas. A ver, estamos en esta tercera, que también es un triángulo y ustedes dicen base por altura sobre 2. A ver, jóvenes, espero sus propuestas, ideas. ¿Tendrá base? ¿Y cuál sería la base? ¿Tendría altura? ¿Cuál sería la altura? A ver, jóvenes. Yo digo que sí, profesor. Ya, pero ¿quién sería la base? ¿O cuánto sería la base? ¿O dónde estaría la base? La base estaría de C a F y la altura de F a E. A ver, la base sería de C a F, ¿ya?
Y la altura sería de dónde me dijiste? Ortega, ¿no? Sí, de F a E. De F a E. Ya. Pero contar la altura como es igual a 6, por eso la altura, pero sería en el punto Ya. medio. Entonces, esto sería la altura, ¿no? ¿No? De F a E. ¿Por qué? ¿Por qué de F a E sería la altura? Ortega. Es que, bueno, sería de D al punto medio, pero como F a E sale igual a 6. Ya. Muy bien. A ver, jóvenes. Este segmento, jóvenes, de F a E, miren, observen, de F a E, si a este segmento lo trasladas a esta línea que está acá, en la cual yo también, a ver, ¿quién está? Un ratito. Daniel Espinosa. A ver. Un ratito. Ya. Muy bien. O también, como está diciendo Ortega, ya lo encontró, o también puedo hacer este otro trazo. Profe, O sea, también puede trazar una línea ahí en la D. claro, eso es lo que voy a hacer. A ver. También puedo hacer este trazo. Solamente para indicar qué cosa, la altura. ¿Sí? Claro. Ahí está. Nada más. Ahí está. Y tiene sentido, ¿eh? Miren, si ustedes observan, se formó dos triángulos más. Sí. En otras palabras, este se trata de un triángulo, ¿no? Conocido. Eso también lo pueden ser, ¿no? Triángulos, como son de caras opuestas, triángulos son triángulos semejantes. ¿Ves? También ahí entra otra noción de triángulos semejantes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía lado, ángulo, lado? O el caso ala. Entonces, ahí también estamos haciendo uso de eso. Entonces, volviendo acá. Entonces, conozco la base, ahí está, de C a F, y hemos hecho un trazo, este trazo de D al lado opuesto de esta línea de C a F, que es paralelo a lo que decía Ortega, de F a E. O sea que este lado o este segmento que he realizado también vale 6. ¿Por qué? Porque son paralelos. Ya está. Entonces ya tienes para hallar el área del trapecio, el área de este triángulo CFD y el área de FDE. Muy bien. A ver, ¿cuánto resulta el área total que se ha mencionado, jóvenes? A ver, ¿alguien? A ver, vamos a ver. ¿De todo? De todo. Ya todo el área, pues, o sea, de todo ese polígono desde A hasta A, B, D, E, F y termina en A. Un 5, un 5. A ver, de todo ya. A ver, los demás también. Vamos participando. Es bueno sacar un resultado y comparar, ¿no? Y así vamos aprendiendo también. A ver. Profe, se le pone unidades cuadradas. Claro, porque no me están diciendo, ¿no? Unidades nada más. No me mencionan. Luego cuando ya te dicen que cada cuadrímetro, ya, entonces sería, si supongamos que resultó 90 unidades cuadradas, ya 90 centímetros cuadrados. Dicen que el cuadradito vale 20, ya, entonces ahí hay que aplicar la escala, ¿no? Pero acá no me indican nada, entonces, como ya les dije, la U. Profe, a ese triángulo que está en el medio, o sea, esa línea no la consideramos la altura nomás.
Claro, como altura, que es una línea paralela, ¿no? O si no, otros que hacen esta línea que se ha trazado, otras líneas lo realizan simplemente como líneas punteaditas. Líneas punteaditas también lo hacen ese. Ya, profe, lo que yo entendí es que el área total es 42 unidades cuadradas. 42 unidades cuadradas. Sí. Ya, vamos O a sea, ver. según yo, no sé qué dirán los demás. Ya, vamos bien. A ver qué dicen los demás. ¿Concuerdan o hay otro dato? A ver, vamos participando los demás. A ver, 42, profesor, también. 42 unidades cuadradas. A ver, vamos, ¿quién más? A ver. Vamos a ver, a ver. El área del triángulo ya lo conocen. Base por altura sobre 2. ¿Ya? A ver, voy a señalar acá. A ver. Es el área, un ratito. El área 1, ¿ya? Área 1. Esta de acá sería el área 2, ¿ya? El área 2, ¿ya? Y esta de acá sería el área 3, ¿ya? Vamos, ya está, el área 3. Muy bien, ¿ya? Muy bien, a ver. Área 1, área 2 y área 3. Profe, a mí me salió 42.8 al cuadrado. Ya, 42,8. ¿Ya? Ajá. A ver, vamos bien, a ver, vamos. ¿Alguien más? A mí me sale 42,3 centímetros cuadrados. 42,3. ¿Ya? Vamos a ver si será 42, 42,3, 42,8. ¿Alguien más? A ver. A ver. Vivas, una pregunta. ¿Alguna parte que falta aclarar? O el área 3, Vivas, el área 3, ¿lo ves, lo visualizas? ¿El área 3 lo visualizas? ¿El área 3 lo observas? ¿Sí? Veo la figura nomás y los datos. Ya, el área 3. En el área 3, Vivas, ¿qué lado ves? ¿Qué lado estás observando? A ver, Vivas. A ver, Sí, en el área, profesor. ahí. Mantén tu micrófono abierto. No se escucha bien. El internet está fallando. Ah, ya. En el área 3, a ver, en el área 3, pero sí me escuchas bien. Sí, profesor. Ya. Mira, Vivas, en el área 3 es un triángulo. Y cuando es un triángulo y como estamos trabajando sobre áreas, entonces el área del triángulo es base por altura sobre 2. Y la base sería esta línea horizontal que está acá, que dice, inclusive acá dice 6. Dice 6. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Sí, profesor. Ya tienes la base, Me falta la altura. La altura es este otro lado, mira, la altura es una línea vertical, una línea que digamos no está torcida, no está inclinada, esa es la altura, así se le considera. Entonces, como esta es la altura, también te lo están dando, mira acá. O sea, muy aparte que tú vas a contar los cuadraditos, ya te lo están dando. Acá dice D igual 3, ¿no? Entonces, ya tienes 3. Entonces, ¿qué dice? Para los demás también. La base 6 y la altura 3. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Multiplícalo. Entonces, tengo que multiplicar 6 por 3, 18. ¿Y qué más dice la fórmula? Divídelo entre 2. Entonces, 18 entre 2 sería 9. Entonces, quiere decir
quiere decir que esta área 3 equivale a 9, a 9 unidades al cuadrado, ¿sí? Ujú. Si tú has hallado esto, fantástico. ¿Por qué? Porque has hallado más del 30% de esta área. Porque acá, ¿cuántas áreas hay? Hay 3 áreas. Entonces tú has hallado, si hacemos en porcentaje, por eso que a veces los profesores sacan nota, a ver, ¿cuánto has avanzado? Allá, si has avanzado de 3, acá sería el 33%. Entonces, ya, ¿cuántos puntos? Tanto. ¿Ves? Entonces, ese es lo que ustedes jóvenes tienen que ir hallando lo que ya saben, lo que puede ser más rápido. ¿Sí? Entonces, muy bien. Acá el área parece, y creo que es, ha resultado de sus compañeros que han dicho 42, no sé. De repente yo también me he equivocado, no sé. Vamos a verificar, a ver, ¿ya? A ver, vamos empezando con el área 1. A ver, el área 1, ¿ya? Mucha atención, porque hay algunos que han 42.3, 42.8. A ver, área 1. A ver, área 1. ¿Ya? Vamos despacio para que ustedes también, algunos, tratemos de aprender qué nos quiere decir esa área 1. Ya, el área 1 ya sabemos que es un trapecio. Ya sabemos. ¿Qué más sabemos del trapecio? Que dice que esa área de trapecio dice que es la suma de las dos bases. La base mayor, un ratito, ese filtro, ya, la base mayor más la base menor, y dice que esas dos bases hay que sumarlas, ¿no? Y luego, ¿qué más dice? Hay que multiplicarla por la altura, y todo eso dice que hay que dividirla entre 2. ¿De acuerdo? Eso dice la fórmula, jóvenes. A los demás, ¿no? Ahora, ¿cómo entender esa fórmula? Entonces, para yo entender esa fórmula, jóvenes, tengo que empezar primero de los dos, del paréntesis y de las dos bases que están dentro. Entonces, para eso me voy a la figura. Entonces, la base menor es 4, que está acá, ya lo está diciendo también acá. Y la base mayor es esta línea de C a F, o sea, el segmento CF. ¿Cuánto mide? De acuerdo a la hoja cuadriculada, 2, 4, 6. Entonces, ahora reemplazas, pues. Entonces, ¿qué dices? 4 más 6, ¿ves? Más 6. Sigues la formulita nada más. ¿Qué más viene? Por la altura. Entonces, ahora la altura es el alto de esta figura. Como está un poco inclinada, que echada o de otra forma el trapecio, empiezas a contar 1, 2 y 3. ¿Ves? La altura es 3. Entonces dices 3. ¿Qué más dice la fórmula? Entre, o sea, sobre 2. Nada más. ¿Ves? ¿Cómo haces la secuencia después de ahí? Primero tienes que sumar el paréntesis. O sea, ¿cuánto es la suma? Es 10. Y luego, ¿qué viene? Multiplicas por 3 y luego entre 2. Ya está. ¿Qué más viene de ahí, jóvenes? ¿La división o la multiplicación? A ver. ¿Dónde, profe? Multiplicación. La multiplicación. Muy bien. Y luego la división. Así es, jóvenes. ¿Ya? Entonces los demás, y esto lo van a usar cuando tú ves ese procedimiento de la fórmula del área del trapecio, tienes que seguir esa secuencia. ¿Ya? Entonces finalmente resulta 15. Pero ese 15 no va a ser como 15, nada más. Porque tú estás trabajando en áreas. Y en áreas siempre está la unidad al cuadrado. La unidad al cuadrado. Si te dan en centímetros, centímetro cuadrado. Si te dan en metro, metro cuadrado. Te dan en kilómetro, kilómetro cuadrado. Pero como acá no me dan esas unidades, entonces yo ¿qué le digo? Le asigno la letra U y al cuadrado. Ya está. Porque si tú le dejas sin la unidad al cuadrado, no entiendo. ¿15 qué?
y de repente cuando te hacen una prueba de admisión, porque eso también le pasa a algunos estudiantes, o la rapidez, ¿no?, del apuro, y a veces en las alternativas hay 15u cuadrado y en el otro hay 15, y a veces te hace dudar, o marca rápido, 15, te salió, ya marco 15, ¿ves? Entonces por eso siempre hay que estar atento a todos estos pasos, ¿sí? Entonces 15 unidades cuadradas. Muy bien, ese es el área 1. Muy bien, ahora viene el siguiente, el área 2. Vamos a ver si resulta 42, ¿ya? El área 2. ¿Qué dice el área 2? ¿Qué figura es? Es un triángulo. Entonces acá, triángulo. Ya está. ¿Qué más? Ahora, el área de ese triángulo, ya todos lo conocen. Es base, ¿no?, por altura y también sobre 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es solamente el área de ese área 2. Ahora, la base. Me voy a la figura y digo, el área 2 es FCD. Siempre acostúmbrense, jóvenes, a reconocer a la figura, porque por ahí te puedes confundir, y nos pasa a veces también al profesor también. Entonces, más vale asegurarse. Entonces, área 2, ¿quién es? CFD. Ajá, triángulo, base por altura sobre. Entonces, la base sería CF. Ahora dice, ¿cuántas unidades hay? ¿O cuántos cuadraditos? Hay 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo la base. Entonces escribo 6 y luego multiplico, porque así dice la formulita, y la altura es la que hemos hecho este trazo auxiliar, que debe ser líneas punteaditas, o también es una paralela, así como lo dijo su compañera, que es, si esto vale 6, entonces esto también debe ser 6, ¿ya? Entonces, también, si ustedes cuentan, también hay 6. Entonces, ¿qué dices? Anotas la altura 6 y luego lo divides entre 2. Muy bien. Ahora, nuevamente acá, divido o multiplico. Ya lo dijeron anteriormente en el paso anterior, que primero es la multiplicación. O sea, sería 36 sobre 2, y eso también es una división conocida y resulta unidades al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tenemos las dos áreas conocidas, ¿sí? Una que vale 15 y la otra que vale 18 unidades cuadradas. Muy bien. Ahora pasamos al área 3, pero es un área que también muy conocida. Entonces también decimos que es un triángulo. Siempre en su procedimiento deben emplear palabras conocidas. ¿Para qué? Para seguir avanzando, ¿sí? De esa manera es una ayuda. Y si tú repites esto de la figura, parece mentira, el cerebro se familiariza, ¿no? En otro momento ya se te hace familiar y ya está. Muy bien, y esa es una forma de ir aprendiendo. A ver, el área 3 igual, nuevamente, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿ya? De esa manera. Entonces acá igual, la base, dice la base sería, a ver, ¿quién? Este lado. Pero algunos también pueden preguntar, profesor, ¿la base también puede ser DE o ED? Claro, también, de acuerdo a cómo lo veas, ¿no? Y además, saben ustedes, hay una propiedad que el orden de los factores no altera, ¿no? No altera el producto, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, la base es 6, o también la base sería 3. Si esta es la base, es 3, entonces este 6 viene a ser la altura, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido. Entonces, ahora acá sería 6 por 3 sobre 2. Muy bien. Entonces, eso sería igual a 18 sobre 2. ¿Y eso cuánto resulta? Resulta 9, ¿no?
9 ¿qué? Unidades al cuadrado. Ahí está. Ya tengo las tres áreas. ¿Y el área total cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería el área? 42, profe. 42. 42. Entonces, ahí está, muy bien. 42 unidades al cuadrado. ¿Ve? Terminaron de realizar el procedimiento correctamente. ¿Ve? Bien, jóvenes. ¿Y qué pasó por ahí? A veces hay que preguntarse, ¿qué pasó? ¿Dónde salió la coma 3 o el coma 8? ¿No? Ahí ustedes también ya empiezan, ¿cómo se llama la otra parte? Hay un tema sobre los aprendizajes con error, ¿no? Entonces, ir viendo cada paso que has ido dando, dónde estuvo el inconveniente para que el resultado no sea el adecuado. Y donde ha habido ese inconveniente, jóvenes, siempre pueden sombrearlo o encerrarlo y ponerle como observación. ¿Por qué? Porque ahí, cuando eso ya bueno, te enseñan en la academia, ¿no? Esos errores, siempre cuando veas ese error, ¿no? Lo tienes que 2 o 3 veces volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque nuevamente te puedes equivocar, ¿no? Entonces, de esa manera ya en los posteriores ejercicios ya evitas. Muy bien, entonces mire, ya tienes el área total, ¿de acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ya. Lara, ¿me escuchas? Lara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió la coma 3? ¿Dónde estuvo el pequeño impasse? Ah, no, me equivoqué. ¿Dónde? En eso. ¿Dónde? Cuéntame, ¿dónde? En el trapecio, creo. Ahí. En el trapecio. Ah, ¿dónde? ¿En el Ujú. 4, en el 6? ¿En qué? ¿Mm? En el 6, creo. Ah, ya. Entonces ahí hay que tratar, ¿no? De fijarse. Ya. Ahora, además de estos jóvenes, de estos trazos, puede salir otro trazo de realizar. No solamente, alguien puede decir, profe, pero no solamente, si yo quiero no puedo trazar de C a F, puedo hacer otro trazo. Puede darse el caso, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver, jóvenes. Jóvenes, Adrián Sen, ¿estás ahí? Acá estoy, profe. Estoy viendo la imagen. Ya. Nosotros en esta figura empezamos con, ¿cómo se llama? Haciendo el trazo o el segmento de C a F, ¿no? Y si no hubiéramos hecho ese trazo de C a F, ¿cuál hubiera sido el otro trazo? ¿Ah? De DA y de DAB, y así formar puros triángulos. Ya, de D a A. Ya, ahí hay uno. Y el otro, De DAB. ya, de D a B. Ya, Sí, aunque creo que no da. ya, ya. Entonces, de D a B, si me dan, y el otro de D a F, ¿no? ¿Sí? Porque ya tenemos un triángulo. El otro triángulo sería de D a A. Ya tengo otro triángulo. Y el otro Está bien. de D a B. ¿Ves? Ya se te forma también otro triángulo más. O sea, serían 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 triángulos serían. Y si haces esos trazos, ¿cómo lo harían?
Profe, los trazos eran de A a D, de D a B. A ver, voy a salir de esto. A ver, Ya. ¿ya han hecho captura o...? Profesor, Dime. una compañera dice si le puede explicar el triángulo. Ya. ¿Cuál parte del procedimiento? Que me lo diga. O comunícame qué parte del procedimiento. Porque hemos hecho 3 procedimientos. ¿Cuál parte del procedimiento o cuál de los vértices? No sé. ¿O qué parte? A ver que te comunique. Ahí lo puse en el chat. El triángulo dice. A ver, vamos a un ratito. A ver qué dice. Vamos. El triángulo. Pero, ¿qué triángulo entonces? A ver, ¿qué triángulo? Porque hemos encontrado 2 triángulos. ¿Qué triángulo? A ver, ¿qué triángulo, jóvenes? Alguien que está preguntando qué triángulo. Hemos visto 2 triángulos. Hay 2 triángulos y un trapecio. ¿Cuál de los 2 triángulos? A ver. Díganos, jóvenes. Del triángulo de la solución. ¿El triángulo 2 o el triángulo 3? El triángulo 3. El triángulo 3. A ver, mira, en el triángulo 3, jóvenes, se ha formado un triángulo FDE. Ese es un triángulo. Si tú quieres hallar el área, ya es, como le dije, la fórmula, es base por altura sobre 2. Siempre el área del triángulo es base por altura sobre 2. Siempre y cuando, ahí viene la condición, debes conocer la base y debes conocer la altura. ¿Sí? Si conoces la base y la altura en ese triángulo, aplicas esa fórmula. Pero si en caso no conozcas la base o te dan simplemente su base, pero no conoces la altura, qué sé yo, entonces ya no puedes aplicar esa fórmula de base por altura sobre 2. Entonces ya tienes que emplear otros conocimientos, buscar o hacer trazos auxiliares para generar y conocer la altura o bien conocer los otros lados. ¿Sí? Entonces, en este problema o en esta figura me están dando 2 lados. 2 lados, mira, un lado que vale 6 y un lado que vale 3. ¿Sí? Entonces, tú tienes que preguntarte, este otro tercer lado no lo conozco. No lo conozco, pero también lo puedo conocer. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, joven? ¿Ustedes lo pueden conocer este segmento FD? Si queremos profundizar un poquito este triángulo 3, a ver a los demás que han mencionado la respuesta. ¿Puedo hallar este lado FD? Sí, profe. Sí se puede conocer. Y si se puede conocer, ¿cómo lo hallo? ¿Con el teorema de Pitágoras? Con el teorema de Pitágoras. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué hallo el teorema de Pitágoras para conocer este lado? A ver, ¿por qué lo hallo el teorema de Pitágoras? ¿Porque se me ocurrió? ¿Por qué se halla? A ver. Porque esa línea representa la hipotenusa y en el teorema de Pitágoras hay una fórmula para hallar la hipotenusa. Ya, pero hay aún más hay otro para aclarar. ¿Porque tiene 2 catetos? Ya, porque tiene 2 catetos, pero esos 2 catetos, ¿qué están formando esos 2 catetos? ¿Un ángulo de 90 grados? Claro. ¿Cuándo aplico teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras se aplica cuando esos catetos, como lo están diciendo, están formando un ángulo de 90 grados. Cuando forma un ángulo de 90 grados, hallo por el teorema de Pitágoras este tercer lado. El tercer lado lo hallo por eso. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, el teorema de Pitágoras tiene también su fórmula. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el ángulo es de 90 grados. ¿Sí?
Entonces, siempre cuando ustedes tengan una figura que a simple vista no me dan el ángulo, pero están viendo que están actuando sobre la línea del cuadriculado, entonces se está formando catetos. Catetos con ángulo de 90 grados, y entonces este lado lo puedo hallar por Pitágoras. Y de repente ustedes dicen, en su hoja cuadriculada, han trazado 6 cuadritos, y han trazado 3 cuadritos hacia arriba, ¿no? Uno horizontal y uno vertical, ¿no? ¿Y cómo lo conocen? Unen los vértices, ¿y qué hacen? Agarran la regla, lo unen los dos vértices y obtienen con cierta aproximación, haciendo uso de esa regla, la medida de este segmento, FD. O aplicas Pitágoras, también te va a salir esa cantidad ya aplicando la fórmula, te sale esa medida exacta aplicando la fórmula. ¿Ve? O sea, miren, si no te acuerdas por Pitágoras, vamos a suponer, agarras la regla y mides el segmento de FAD y le anotas. Ya está. O sea, cuando tú vas avanzando año tras año en tus estudios, no me acordé la fórmula, vamos a suponer, se me olvidó. Pero como eres creativa o creativo, ¿qué haces? Agarro una regla o busco una regla y mido, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Y ya encontraste la solución a esa medida de ese segmento, ¿ves? Siempre en matemática hay que ser un poquito creativo, un poquito espontáneo para poder resolver, ¿sí? Entonces, por acá, siguiendo acá, este triángulo tiene base, ¿no? Y tiene altura. Y la fórmula dice base por altura. Quiere decir que voy a multiplicar los dos lados. O sea, 6 por 3, 18. Y lo divido entre 2, sería 9. Y 9 unidades al cuadrado. ¿Okay? Entonces, ese 9 es parte del área total. Porque el área total está compuesto de 2 áreas más. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya encuentran, pues. Ahora, ustedes mismos también, no sé, digo yo, más tarde, cuando era yo jovencito, pequeño, así como usted, a veces yo me hacía, o sea, a veces en la academia, ¿no? Te enseñan así una figura, y yo qué hacía a veces, de repente usted también lo hace, ¿qué hacen? Forman otras figuras parecidas, algo así, ¿no? Haces tus trazos, algo parecido, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego empiezas a trabajar formando áreas, cuántas áreas hay, y esa es otra forma de practicar. ¿Sí? Ustedes mismos pueden hacer sus propios ejercicios, jóvenes, un poquito nomás de voluntad, y si no te acuerdas, ya puedes, digamos, pasar la voz, qué sé yo, en este caso de cómo hallar las áreas. Muy bien, entonces resultó 45 unidades al cuadrado. Muy bien. Y hallaron el área que les envié, jóvenes, para ir ya un poco terminando, no sé, a ver. Voy a ver si está acá. Creo que sí, a ver. El área que les envié, ¿cuánto salía? A ver, ¿quién envió? Tengo acá. A ver, jóvenes. Un ratito. Esto ya lo tienen anotado, ¿no? Para borrar. Sí, profe. Sí, ¿no? Los Sí. demás ya han hecho su captura. ¿Cómo le llaman? ¿Screenshot? ¿Cómo le llaman? Screenshots. Ah, ya. Eso. Ya tienen. Voy a borrar o retroceder. A ver si me ayuda esto. Hoy día estaba trabajando temprano y estaba un poco fastidioso algunas de estas herramientas y que se iba todo. Ratito. Estoy desde temprano. A ver, por eso les dije 11:30, ¿no? Entonces yo les había dicho a las 11. En un ratito voy a retroceder. Un ratito. Voy retrocediendo. A ver.
Ya está, ahora sí. Antes terminaba aquí y se me iba la pizarra también. Y bueno, a ver. Voy un ratito a buscar. Para ir terminando, porque a ustedes se les dejó esa pregunta y no sé si lo han realizado. Algunos creo que han enviado al personal y he visto de 3, quinto B, y les había dicho para el día sábado, ¿no? O sea, hoy tienen que enviar, pero lo vamos a realizar por aquí un rato. A ver, esta fue la figura, ¿cierto? ¿Ven? Esa fue la figura, jóvenes. A ver, jóvenes, ¿me avisan? Sí. Ajá, ya está. Ahí está la figura. Ya. A ver, ¿cuántas figuras ven a simple vista? 3. 3. Ya está. 3. Ya. Hay 3 figuras. De esas 3 figuras conocidas, ¿qué más observan? ¿Los puntos? Los puntos. Pero ¿cuál es el más que resalta de todos esos puntos? ¿Esas medidas? Las medidas, ya está. Eso. Ya siempre ustedes buscan, es como te puedo decir, hay un orden, ¿no? De prioridades, hay un orden. Siempre tratar de buscar, cuando estás en matemáticas, ver eso, analizar eso, ¿no? Ya poco a poco se van a ir ustedes habituando a ese ritmo dentro del campo profesional. Entonces, yo veo a simple vista 3 figuras, ¿ya? Muy aparte que voy a hallar el área, ¿no? ¿Por qué? Porque está pintadita, ¿no? Está sobre una hoja cuadriculada que ya hemos conversado en el anterior. Entonces, voy a hallar el área, que veo 3 triángulos, ¿qué más veo? Medidas, muy bien. Y todos los lados tienen medidas. Ah, caramba, ya está, ya. Entonces, eso se llama comprensión. Entonces ya estamos en ese tema de comprensión. Ahora lo tenemos que ejecutar. Si ya tengo 3 medidas de cada uno de los triángulos, entonces ahora yo me pregunto, como este es un triángulo, y el triángulo dice base por altura sobre 2, pero caramba, acá puede ser la base. O también este otro lado de AE también puede ser la base. Entonces, pero no sé muy bien, acá me dan las medidas nada más. Entonces, pero tengo que aplicar para saber si estos son exactos las medidas, o aplicando el teorema de Pitágoras también, si este ángulo. O de repente agarro un transportador, ¿ve? Es otra parte creativa, agarras un transportador y mides los ángulos. ¿Cuánto mide este ángulo? Allá, si mide 90 grados con tu transportador, ah, caramba, entonces este triángulo de A a E y a D es un triángulo rectángulo. ¿Ves? ¿De acuerdo? Así sin necesidad de aplicar fórmulas. O sea, si agarras tu transportador, mide 90 grados, también, triángulo rectángulo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, son formas que tú tienes para poder realizar el ejercicio, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, como no tengo transportador, digámoslo así, ¿no? Entonces digo, 3 lados son conocidos, carambas, esto me parece familiar. Ya, ¿quién habla de eso? El teorema de Herón. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice el teorema de Herón? ¿Qué tengo que hallar en Herón? ¿Qué dijo o qué estudiamos sobre el teorema de Herón, jóvenes? A ver. ¿El qué, profe? El teorema de Herón. Ya, vamos a anotar entonces, para que se pueda... El perímetro. El perímetro. Perímetro, ajá, a ver, vamos a anotar. Creo que no, con usted no realicé el quinto A, creo, el teorema de Herón. ¿Ya? Oh, profe, del quinto A ni una alma. Eso, pues, no sé, saben demasiado. No sé, o de repente no hay tiempo, estarán trabajando, qué sé yo.
Muy bien, el teorema de Herón. El teorema de Herón, por ahí ya lo dijo, ¿cómo se halla? Perímetro, dicen, Ya, ¿o no? ya, perímetro. Pero vamos a traer el teorema de Herón. Acá está. Esa es la raíz cuadrada, dicen. Ajá, acá está el teorema de Herón. ¿Ya? Aquí está. A ver. ¿Se visualiza? Sí, ¿no? Sí, Ahí está. Ese es el teorema de Herón. Ahí está. ¿Sí? O sea, ¿qué dice el teorema de Herón? Herón dice que si tú conoces los tres lados, tienes que aplicar ese teorema. Y para aplicar este teorema, tienes que hallar el semiperímetro. O sea, el valor de P. Porque eso está dentro de la fórmula, de la raíz. Y la A, la B y la C, te vas a la figura, ¿qué son? Lados. Entonces, si esos son lados, entonces, si yo conozco los tres lados, entonces puedo aplicar este teorema. Entonces, simplemente tengo que sumar cada triángulo sus tres lados. Cada triángulo sus tres lados. El resultado lo divide entre 2, ese es el valor de P. ¿De acuerdo? Nada más, o sea, tú debes conocer P nada más acá. Y luego utiliza la fórmula restando. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, ya que 2, 3 creo que nomás me han enviado, vamos a hallar acá de pasadita y lo demás también. Y vamos a ir reforzando. A ver. Vamos a llamarle a este de acá, área 1. ¿Ya? ¿Está bien? Área... ¿Dónde se fue? Caramba. A ver, área 1. Área 1. ¿Ya? El siguiente, área 2. Vamos a ver, algunos que lo han realizado. A ver cómo lo han realizado también. Si concuerda, área 3. Ahí está. Ya está. A ver, vamos a hallar el área 1, jóvenes. ¿Sí? A ver, vamos. A ver, área 1. Área 1, ¿a qué es igual? Pero para hallar el área 1, ¿qué debo conocer? las medidas Las medidas de los lados. P. el valor de Los P. lados. El valor de P. Muy bien. Tenemos que conocer el valor de P. Muy bien. O sea, P, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el valor de P? Suma los tres lados y lo divides entre 2. A ver, hay que sumar, a ver, 4,47 más 6,08 más 5. ¿Cuánto es la suma? A ver, 15,55, profe. ya, a ver, los demás, ¿cierto? Sí, profe. Yo lo dividí entre 2 y salió ¿Cuánto? 7,775. Pero Ya. redondeando salía 7,778. Ya, ahí vamos llegando. A ver, ¿cuánto fue el entre 2? 775. O sea, Ya. sin redondear. Por eso, ya, dejémoslo ahí. Ya. 7,700 y creo que salen más decimales, ¿no? No, profe, ahí nomás. Ah, ya, bueno. Entonces, si ahí nomás sería, a veces, bueno, si tú utilizas esa cantidad, digamos la medida o el área va a ser con más exactitud. Pero si tú lo redondeas, el área bien lo redondea, porque ustedes también deben conocer, en matemáticas hay dos tipos de redondeos, por defecto y el otro, ¿cómo se llama? A ver, hay dos tipos de redondeos, por defecto y por... ¿Al centésimo? No. A ver, ¿Exceso? por exceso, muy bien. Ah, ya. Muy bien, entonces hay dos tipos de redondeo, por defecto y por exceso. Entonces, mire, lo que yo voy a hacer acá es redondear por
exceso. A ver, vamos. Ya que estamos por aquí, hay que aprender o recordar. A ver, P igual. Entonces, ¿qué es eso de redondear por exceso? O sea, ¿qué nos decían? Si este era 5, le da uno más, ¿cierto? O sea, sería 8. Este es 8. Sí. Ahora, como este es 8 y es más de 5, le redondea a este de acá, al siguiente. O sea, este 7 también sigue siendo 8. Entonces, ve. Entonces, como sigue siendo 8, entonces sigue siendo mayor que 5. Entonces, esto se redondea a 8. A 8 finalmente, ve. ¿Qué estás aplicando ahí? Redondeo por exceso. Y lo estás redondeando al entero. Pero si tú lo redondeas, a ver, 7,8 también es redondeo por exceso, pero lo estás redondeando al décimo. Mira los lenguajes que se expresan. O sea, ese redondeo por exceso al décimo. ¿De acuerdo? Pero si tú dices 7,7, por decirlo así, no le estás redondeando ya. Ya, ese es un redondeo por defecto. Por defecto. ¿Te dan cuenta? Porque tú estás obviando el que está a su costado, de este 7, que lo que tenías que redondear, ¿no? Supongo que dijeron redondea al décimo. Entonces, este es un redondeo por defecto. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, lo vamos a trabajar como 8. Y algunos dirán, pero profesor, 8 también lo puedes trabajar. Depende de cómo tú la hayas elaborado o depende si te hayan dicho algo. Si no te han dicho nada, ¿no? Así como yo le he enviado, entonces bien trabajas con 7,8 o también lo puedes trabajar, un ratito, yo 0, ese debe ser O también lo puedes trabajar, un ratito, también lo puedes trabajar, o también lo puedes trabajar con el 8. Ese ya es tu criterio. O sea, si tú quieres trabajar con 7, 8 o con 8, también lo puedes trabajar en esta forma de trabajar. Muy bien. A ver, lo vamos a trabajar con 8. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? 7,8 y 8. Pero lo vamos a trabajar Ya, con... profe. Ya está. Bien, ya conozco el valor de P. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí voy a utilizar el área 1. Entonces vamos aparte, hallando el área 1. ¿Ya? Área 1. Ahora sí podemos decir área 1 a qué es igual. ¿Ya? Muy bien, entonces acá sí voy a utilizar el lápiz, porque, a ver, ya. Entonces acá. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La raíz cuadrada, ahí está. Primero, ¿quién va? El valor de P. ¿Cuánto es P? 8. Entonces acá escribo 8. ¿Ya? 8. ¿Qué más viene? Dice que hay que restar, pero para restar primero tengo que multiplicar, ¿no? Entonces acá tengo que poner el signo de multiplicación. Ya está. Ahora, ¿cuánto es la resta de P menos A? Entonces, ¿qué va a decir? 8, bien le restas con el 4,47, con el 6,08 o con el 5. A ver, ¿8 con quién? 8,5. Con 5. Ya, 8 con el 5, ¿cuánto es la resta? 3. 3, ya. Entonces, escribes 3. Ya está. Nuevamente, multiplicación. Porque cada paréntesis se multiplica. Ahora toca con B. O sea, vuelta 8, ya no con 5, sino 6, a ver, 6,08. 1,92. Los demás van verificando. 1,92. Ya está. Y la otra resta, a ver, vayan haciéndolo. 3,53. 3,53. Ya está. 3. 53, ¿no? Sí, profe. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos 4 factores?
multiplicarlo. Multiplicarlo, muy bien. A ver, multipliquen. Todos. A ver si todos coinciden, porque eso también es otra forma. A ver, todos coinciden. A ver cuánto resulta esa multiplicación. A ver. 8 por 3, luego por 1,92 y luego por 3,53. A ver. 162, 6.624. Ya, A mí me 100. sale 16, Sí, profe. coma 226. A ver, 162. Sí, Ya. Coma. sí, profe. Ya, 6.624. Ya, a los demás también les resultó 162, a ver, los demás. Sí, a mí sí. Ya, los demás Sí. también tienen que uniformizarse, ¿cierto? Profe, a mí me salió otra. ¿Por qué? A ver, multiplica nuevamente, a ver, rehacer. 8 por 3, luego por 1,92 por 0,53. Si a 2 les ha resultado 162, a los demás también. ¿Por qué? Porque están haciendo este producto de estos 4 factores. A ver. Salió 162, ya. A ver, dijeron 6.000, ¿cuánto? 6.624. Ya, 6.000 a 600. 6.694. 24, profesor. 24. Ya. Gracias. 24. Ya está. Ya. Ahora, ¿cuánto será la raíz de esa cantidad? ¿Ven? ¿Cuánto será la raíz? 12,75. 12. ¿Ves? Los demás también, para uniformizar. O sea, pero está que solo lo coge con 2 dígitos nomás, porque hay varios. Ya. Por eso le estoy preguntando, ¿cuánto resulta la raíz cuadrada? Hala, pero son bastantes, ¿no? Ya, aunque sea dime con 2 decimales. Ah, entonces está bien, 12,75 está bien, profe, como dijo Ajá, el muy chico. bien. Muy bien, entonces 12,75. Ya está. Bien, si tú quieres lo redondeas o lo dejas ahí, porque este ya es el área 1 de esta figura que hemos determinado. Muy bien, 12,75. Ahora pasamos al área 2. El área 2, a ver, ¿cómo lo hallamos el área 2? ¿Hallamos qué cosa? A ver, jóvenes, el valor de P. Muy bien, área 2, interrogación, ¿no? Y hay que conocer el valor de P, y P a qué es igual. A ver, sumen y hallen la división entre 2. A ver, jóvenes. Profe, a mí me salió 6,965, pero con un dígito sería 7. A ver, la suma de... Mira, ahora el área 2 tienes que sumar 3,61 más 4,24 más 6,08. Claro, o sea, la suma me sale 13,93. Ya, y entre 2, 6,965. ya, 6,900. Ya, 6,900. ¿900 qué? 65. Ya, 65. Entonces ustedes, como ahí ven que hay 3 decimales, entonces ustedes ¿qué dicen? Lo voy a redondear ¿a qué? A que sea 7, pues. Ya está. O bien lo dejas en 6,9 también. ¿Ves? Entonces yo lo voy a redondear a 7. ¿Ya? Entonces 6,965 lo puedes trabajar como 7 o 6,9. Cualquiera de ellos. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo empiezo a trabajar el área 2?
A ver, Sería 7 ya. Ya. por... Ya. Igual la raíz cuadrada. Ya. Entonces acá sería 7 por cuánto. A ver, ya. ¿Por cuánto? A ver, Sí, a ver. 7 menos cuánto. Con cualquier lado. 3,61. Ya. 7 menos 3,61. ¿Cuánto? 3,39. Ya, 3,39. Ya está. 3,39. El otro producto de P menos B, ¿cuánto? Sería el 4.24. Ya, Sería 2.76. ya, 2,76. El siguiente, 0,92. ya, 0,92. Muy bien. 0,92. Ahora, multiplicar los cuatro factores. A ver quién me ayuda. Este es 2. Bueno, así salió. A ver, ¿cuánto resulta el producto? 60,255216. Ya, 60,2516. 5216. A ver, 60, 255216. ah, ya. ¿Y cuánto sería todo eso, jóvenes? A ver, la raíz cuadrada. A ver, jóvenes. 7,76. Ya está. 7,76, ¿no? Y si, como acá hay dos decimales y me ha salido 7, entonces sigo usando la misma cantidad de decimales. ¿Ya? 7,76. Ya está. Entonces ya conozco el área 2. ¿Sí? Entonces, el área 2 ya lo conozco. ¿Cuánto equivale? ¿Ya? Vamos acá. Entonces, el área 2. Ya está. Muy bien. Ya está. ¿Ves? Ya tienen el área 1 y el área 2. Y el área 3, ¿cuánto resulta? Sale, o sea, 5,7. claro, pero redondeando a número entero sería 6. El valor de P. El valor de P. Sí, Sí. profe. Ya. Entonces, a ver, vamos al área 3. Ratito. Ya. Entonces acá vamos directo ya a la raíz. Ya. El valor de P, ¿cuánto dijeron? 6, profe. 5,7. Ya, claro. ya, 5,7 O 6. o 6, ¿ya? Entonces, como acá, vamos a aprovechar que sea 6 nada más, ¿ya? Por el espacio que estoy acá en este momento. Ya, si ustedes lo han trabajado con 5,7, no hay problema. Ya, ahora entonces, como ya conocemos el valor de P, entonces que es 6, entonces tenemos que restar. A ver, 6 con el 4 más rápido, ¿no? Sería 2, profe, 2. 2, ya está. El siguiente, Con el 3,16 saldría 2,84. ya, 2,84. El siguiente, 1,76. ya, 1,76. Ya, ahora a ver, van multiplicando esos 4, 1,76, ¿no? Sí, 1,76. Ya está. A ver, 1,76, muy bien. Ahora sí, multiplicando los 3, que diga, los 4 factores. A ver, ¿cuánto resultó? Para luego... 59,8, profesor. Ya, 59,8. Ya está. ¿Y la raíz?
¿Y la raíz? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto resulta? Es 59,98 y la raíz sale 7,74. Ah, caramba. A ver, acá se me... Sale 73, profe, creo. A ver. ¿Qué? A ver, Un 5, un 5, sí. multipliquen nuevamente 6 por 2,84 por 1,70. 59,98. A ver, 98, ya van 2. Que le resulta lo mismo. A ver, 59,8, profesor. ya. Adriancén, Enrique, Lara. Igual, profesor. No, o sea, yo me estoy refiriendo, profe, a la raíz cuadrada de 59,8. No me estoy refiriendo a su área. Ah, ya. A ver, entonces, a ver, ¿cuánto resultó, Manrique? 59, ¿Cuál? ¿La raíz cuadrada? no, el producto de estos 4 58. números. Profe. 98. 59, ujú. 98, ya, muy bien. Ya, entonces quedamos con esa cantidad y cuya raíz cuadrada dice que viene a ser igual a ¿cuánto? 7,74. 7,74. Ya está, 7, Ah, claro. 7,74. Muy bien, entonces miren, ya hemos hallado, ¿qué cosa? Las 3 áreas. Ya está, pero acá nos falta, en cada valor del área, nos falta sus unidades, ¿no? ¿Sí? ¿Qué unidades sería? Unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado, ¿no? Ujú. Ya, entonces acá cada uno ustedes lo agregan unidades al cuadrado, ¿ya? Y finalmente el área total, ¿cuánto sería? A ver, sumamos las 3 áreas. Área total. O sea, hay que sumar 12,75 más 7,76. 28,25, profesor. El área total. A ver, 20 ¿cuánto? 28,25. Ya está, 28,25. Y aquí sí le tengo que agregar las unidades, ¿sí? 28,25 unidades al cuadrado. Ya está. Y ese vendría a ser el área total. ¿Cuánto te resultó, Manrique, en tu trabajo cuando enviaste? ¿Cercano? Me salió 23,3. 23,3. 3. Sí. Lara. También 23,3. Ajá, claro. Sí, y a mí también, por ejemplo, en mi caso, que yo ya lo he resuelto también. ¿Alguien más que lo resolvió? Ya, profe. ¿Cuánto? Salió 20,49. 20,49. Ya ahí, ahí estás lejos ya. A mí me resultó, mire, a mí me ha resultado 25. ¿Por qué? A ver, en el área 3, a ver, ¿dónde está? El área 1. El área 1 me resultó, a ver, ¿dónde está acá? 11,2. ¿Cuánto salió acá? 12,75. ¿Ve? O sea, el área 1 es esta de acá. En mi caso, resultó 11,2. ¿Por qué? Porque yo utilicé el valor de P. El valor de P, ¿cuánto fue acá? 7,8. ¿Cuánto se utilizó acá? 8, ¿no? Entonces, miren, el redondeo por exceso también ocasiona que el área aumenta un poco. ¿Ve? Entonces, cuando ustedes envían, si ustedes envían con 28,25 el resultado final, yo lo que tengo que ver es cómo has hecho tu procedimiento, ¿no? Si has trabajado con el 8, entonces, ¿qué hace? Crece también el área. ¿Ve? Entonces yo eso sí lo reviso minuciosamente, ¿no? Claro que yo ya tengo un patrón acá
más o menos, que sale 25, bueno, y tengo que ir viendo al momento cómo envían sus trabajos.